Se realizó ayer aquí en la Expo Prado una mesa de debate organizada por INIA, Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, titulada Uruguay, un país diferente, los desafíos de la sostenibilidad. Allí se buscaba debatir acerca de los principales diferenciales que tiene Uruguay en materia de sostenibilidad y conocer las perspectivas de cada referente sobre los desafíos y oportunidades que tienen la ciencia, la economía, la producción y las políticas públicas nacionales en este tema para abrir nuevos mercados y promover inversiones. De la misma participaron la ministra Arbeleche, los ministros Peña y Matos, el presidente de INIA, José Bonica, y el vicepresidente, Walter Betgen. INIA está haciendo su plan estratégico para el cual consultamos a muchas personas, a muchas instituciones, a gremiales, agropecuarias presentes y no presentes en la Junta Directiva y a muchos referentes. Y nuestra tarea fue bastante sencilla porque por unanimidad todos nos plantearon la inquietud, el interés en estos temas ambientales. Y estos temas y preguntarnos, ¿somos realmente un país diferente? ¿Tenemos diferencias para mostrarle a nosotros mismos y al mundo? Esas preguntas son de orden, las tenemos que tener presentes. Y bueno, qué bueno, esas preguntas tienen que estar presentes para nosotros, los investigadores, para nosotros, los productores agropecuarios, pero también para quienes toman decisiones en políticas públicas, porque esto, si actuamos bien, van a significar muy buenas noticias absolutamente para todos los uruguayos. Esta mañana vamos a conocer el balance de la actividad realizada ayer, pero también y especialmente profundizar y conocer más sobre qué es el INIA y cómo funciona. El instituto es una persona jurídica de derecho público no estatal que tiene entre sus cometidos generar y adaptar conocimientos y tecnologías para contribuir al desarrollo sostenible del sector agropecuario del país, teniendo en cuenta las políticas de Estado, la inclusión social y las demandas de los mercados y de los consumidores. Recibimos en otra mañana a José Bonica, presidente de INIA. Bonica, ¿cómo le va? Buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, buen día para todos, muchas gracias por la invitación, es un gusto estar con ustedes hoy. Vamos a conversar en minutos nada más acerca de la actividad realizada ayer. Juan estaba presente, yo la vi por la transmisión que hicieron a través de YouTube, pero me parece que esta es una buena oportunidad para profundizar y conocer más detalles de qué es el INIA y cuáles son las tareas que desarrolla, que desempeña. Si tú lo tuvieras que decir en un concepto, ¿qué es el INIA? Bueno, primero, y justamente hablando de INIA y de investigación agropecuaria, permítame saludar a todos los agrónomos. Hoy es su día. Ah, no sabía. Bueno, hoy es su día, sí. Obviamente la producción agropecuaria no es exclusiva de los agrónomos, pero bueno, ellos están ahí, nosotros estamos ahí y tenemos un rol y bueno, es bueno saludarlos en su día, antes que nada. Bien, está hecho el saludo. Bueno, ¿qué es INIA? INIA es el fruto de, en el país la investigación agropecuaria siempre se le prestó atención, siempre. Quizás formalmente empezó ya por 1912, un año más, año menos, con Alberto Berger, quien era un alemán que vino a este país y bueno, se formó el semillero, así era como se llamaba, y en Estanzuela empezó a trabajar en temas vegetales principalmente. Dentro de ellos probó el cáñamo, que hoy es cosas que se están hablando. Un adelantado, entonces. Un adelantado, exactamente. Hubieron otros, en la historia, Belgrano, en la vecina Arilla, y unos años antes ya había manifestado sus conveniencias. Pero bueno, volvamos a INIA. Entonces, decíamos que la investigación agropecuaria existió, estaba el CIAB, justamente que lleva el nombre, el Centro de Investigaciones Agropecuarias Alberto Berger, recordando a este importante investigador en la vida del país, que como es relativamente tradicional en otros centros de investigación, estaba financiado exclusivamente por el Estado. Y eso tenía sus idas y venidas porque obviamente los intereses políticos en algunos momentos hacían que la investigación quedara, no digo relegada, pero tuviera un lugar distinto según otras necesidades. Y entonces se tenía que cambiar de esto.
Y bueno, hace 30 años se votó esta ley, que quiero esto sí destacarlo, porque es de las cosas lindas que tiene el país. Se discutió mucho durante 2 años, pero finalmente la ley de creación de INEA se votó por unanimidad y se votó al final de un gobierno. Enseguida venían las elecciones y quien disfrutó, por llamarlo así de esta manera, por primera vez de esta nueva ley fue otro gobierno, de otro partido. Entonces esto muestra lo que la investigación agropecuaria para el país es algo que está más allá de lo del día a día, porque lógicamente la investigación agropecuaria tiene que tener luces largas, tiene que ir con largo plazo. Y en esta ley, entonces sí, recordemos, el gran cambio fue que se cofinancia, es decir, que los privados aportan a través de la adicional del IMEVA una cantidad que, según la ley, tiene que ser igual a la que el Estado se ve obligado a poner por lo menos la misma cantidad. Esto en la última ley de presupuesto y dada la pandemia se votó por 3 años temporalmente, que esto queda en suspenso, pero después de esto vuelve la ley original. Entonces sí es cofinanciada entre privados y la sociedad y es codirigida. En su junta directiva hay por partes iguales representantes del Poder Ejecutivo, que es el caso mío, y de delegados de gremiales agropecuarios. Justamente de eso le iba a preguntar, cómo se conformaba la dirección, porque lo estaba viendo. Y no solamente hay delegados del Poder Ejecutivo, como usted mencionaba, sino también de Asociación Rural, de Federación Rural y otros organismos, ¿no? Sí, CAF, Comisión Nacional de Fomento Rural, y FUCREA. En realidad son los privados, tienen 2 sillas titulares y alternan los 2 suplentes. Pero todos ellos... En los hechos ha ocurrido que siempre están en las sesiones de junta y todo el mundo tiene voz para hablar, y las veces que se ha votado con diferencias o para tomar una decisión han sido muy escasas. No digo que no hayan existido, pero han sido muy escasas. ¿Y cuánto ha avanzado la investigación en estos 30 años? Se habla mucho de los avances tecnológicos en materia de la ganadería, por ejemplo, la trazabilidad, todas esas cuestiones. ¿Están vinculados a INEA o van por carriles distintos? Algunas cosas están vinculadas a INEA, pero no todas. Pero sí, a ver, INEA tiene después, atiende o está dividido o atiende a distintas áreas. Por un lado, está dentro de todo el país. Tiene 5 estaciones experimentales, una de ellas en Montevideo, obviamente, porque hay temas administrativos y burocráticos que tienen que hacer acá, pero después entre las brujas en Canelones, Estanzuela en Colonia, Salto Grande en Salto, Tacuarembó y 33 se cubren distintas zonas están las estaciones experimentales y están tierra asociadas a esas para poder llevar adelante. Y además con tareas muy particulares cada una de ellas, ¿no? O sea, por ejemplo, por lo que estuve viendo, las brujas tienen el tema de la agrotics, Salto Grande también atiende a otras cosas, Tacuarembó, por ejemplo, habla del ciclo virtuoso, Tacuarembó se encarga de la carne también, digamos, como que tienen tareas preasignadas de alguna manera. Sí, algunas tareas son en común. A ver, hay distintas actividades dentro de INEA. Por ejemplo, lo que vamos a llamar de aquí en adelante la ganadería extensiva, el agrícola ganadera, el arroz y ganadería, el vegetal intensivo, lo forestal, pero después hay otros temas que son comunes a ellos. Por ejemplo, lo que vamos a hablar, estoy seguro que ustedes nos van a preguntar ahora, los temas ambientales, seguramente. Los temas familiares, porque la producción familiar lleva alguna impronta distinta en algunos rubros, los temas y bueno, todo el tema de TICs, que es algo novedoso que se viene y que hay que impulsarlo, y esos son transversales porque ocurren a todos lados. ¿Qué pasa con la cuestión ambiental? Ayer justamente la conferencia versó sobre este asunto. ¿Qué desafíos hay en el corto, en el mediano y en el largo plazo? Y bueno, son desafíos importantes. Partimos de una buena base. A ver, vamos a hablar un poquito del pasado. Partimos de una buena base. Uruguay tiene, desde el punto de vista de investigación, y pensando en sus suelos, tiene rotaciones ensayos en rotaciones que empezaron al inicio de los años 60. Es decir, que es algo que Uruguay le viene prestando atención. O sea, hay una acumulación allí, ¿no? Exacto. Ahí lo que se veían eran distintos tipos de cultivos, alternando distintos tipos de cultivos, con o sin praderas, y después se agregó con un tipo de laboreo con otros, cómo se perdían o no se perdían suelos.
Esto dicho desde el punto de vista de la investigación, pero desde el punto de vista del corazón es algo que todos los productores agropecuarios tienen presente, que es que agradecen lo que recibieron de sus mayores y le quieren dejar lo mismo a quienes lo siguen. Entonces, claro, el concepto ya está. Esto ha ido cambiando de nombres y ha ido cambiando las sensibilidades y la importancia de dar datos precisos en este sentido para que justamente, ahora sí ya con una visión más de futuro, Uruguay es netamente un país agroexportador, entonces la mayoría de los clientes de los productores de la producción agropecuaria no están acá, están en otros países. Uh-huh. Y bueno, es importante tener presente lo que opinan ellos, tenemos que tener presente lo que opinan ellos, y atrás de un kilo del producto que sea, de carne, de soja, de leche, de lo que sea, atrás de ello tiene que haber una historia. Y esa historia tiene que decir que respetamos el planeta en que vivimos y que hacemos esfuerzos en este sentido. Entonces, ¿Uruguay es un país diferente? La pregunta se basa porque tenemos algunas cosas que nos diferencian y lo que tenemos que agregar en la historia que acompaña a cada uno de nuestros productos. Básicamente es lo que llaman los técnicos el ecosistema donde estamos, algo pastoril que es el mismo que había desde hace mucho tiempo. Esto se hizo notar ayer en la charla y es bueno compartirlo con la audiencia hoy. No hemos alterado el ambiente. Este ambiente era este. Siempre hubieron herbívoros acá. Es cierto que los vacunos llegaron hace 400 años, bastante antes que fuéramos una nación, pero los vacunos son relativamente modernos, pero siempre existieron herbívoros acá y no tuvimos que alterar ni montes, ni esto, ni lo otro. Prácticamente es lo mismo. Entonces empezamos bien. El tema de aquí en más es demostrar que lo conservamos y que lo potenciamos. Y cuando hablamos de temas ambientales, desde afuera nos hablan mucho de la huella de carbono, que es algo que obviamente no podemos negar, pero quizás sí debamos promover más el concepto de biodiversidad. Permítame una anécdota, pero si uno va a Europa y anda por las autopistas alemanas donde no hay límite de velocidad a 180 km por hora, el parabrisas de su vehículo no se va a ensuciar con insectos. Y nosotros acá en Uruguay cada tanto tenemos que parar y siempre nos limpian el parabrisas porque hace falta limpiar el parabrisas. ¿Por qué es eso? Porque tenemos insectos. Y si tenemos insectos tenemos pajaritos. Y los pajaritos están, y esos faltan en Europa. Y estos faltan. Y no es menor esto. Y bueno, parece algo tan minúsculo y es tan trascendente, ¿no? Exactamente. Ahora, por eso viene la anécdota, porque es algo minúsculo, pero no es tan minúsculo. Dice mucho. ¿Qué pasa con, por ejemplo, lo que se denomina, aquí le pregunto desde la ignorancia, ¿no? Pero los agrotóxicos, los elementos que seguramente son novedosos, ¿no? O los fertilizantes, en fin, lo que se utiliza para mejorar los rendimientos de los suelos, de las cosechas, en fin. ¿Afecta de alguna manera? ¿Qué pasa con los cursos de agua también? Sí, perfecto. La inquietud es totalmente de recibo. Y me voy a referir a un señor Malthus, que hace mucho tiempo dijo que la población mundial creciendo de esta manera no iba a poder vivir en este planeta porque el planeta no iba a ser capaz de generar alimentos para esa población. Claro. La población viene creciendo de manera exponencial y sin embargo, gracias a la tecnología, cada vez se producen más alimentos. Es decir, los investigadores vienen por arriba de la demanda mundial en alimentos. O sea, si siguiéramos produciendo de la misma manera que producíamos hace X tiempo atrás, hoy no podríamos cubrir la demanda, que además sigue siendo cada vez más creciente. Sí, exacto. Eso es lo primero. Ahora bien, las primeras estrategias, cómo aumentar la producción, bueno, cualquier cosa que aumentara la producción servía. Cualquier cosa que aumentara la producción servía. Y después aparecen alertas. No, ojo, tengan cuidado, estamos conservando, somos sostenibles. Y el concepto sostenible va por varios lados. Va en el tema ambiental, va en lo social y en lo económico. Es decir, tenemos que seguir en el negocio, no podemos ordeñar la vaca y quedarnos sin leche, tenemos que volver a ordeñarla mañana. Pero a su vez nuestras familias tienen que seguir viviendo. Y obviamente para eso precisamos que el ambiente esté ahí. Claro. Entonces hay algunas cosas que nos replanteamos. Y con lógica, no hay que arrepentirse de si se hicieron algunas cosas mal en algún momento,
siempre y cuando esté acompañada de la virtud de rever y aprender de cosas para corregirlas e ir por más. Entonces, muy bien, por ejemplo, utilizamos productos químicos para controlar enfermedades en vegetales, pero en algo que es quizás más lento, pero hay un mejoramiento genético que genera esos mismos vegetales, pero con una mayor resistencia a las enfermedades, que hacen que precisemos menos agroquímicos. Lo mismo con los fertilizantes, o capaz que encontramos nuevas fuentes de fertilizantes o plantas que son capaces, que tengan una mayor capacidad de absorber los nutrientes que ya están en el suelo y necesiten menos apoyo de los fertilizantes. Entonces los desafíos vienen, los desafíos se toman y con el tiempo vienen las respuestas. Entonces, frente a esa inquietud que puede ser de un acabose, yo pongo la otra cara. Quiero mostrar la parte llena del vaso, en el sentido de que sí hay inconvenientes, es posible que las primeras soluciones no fueran las mejores, lo tenemos presente hoy, estamos trabajando en eso. Y va como anécdota, cada vez que componemos una fruta, estas son nuevas variedades que están, y antes se precisaban muchas aplicaciones para fungicidas, para que la parte de afuera de la fruta, la cáscara, estuviera linda y se mostrara muy bien. Hoy no las precisamos. Y esos son avances que nuestra población disfruta día a día y que quizás no lo sepa. Y bueno, queda la pregunta y la dejo planteada al aire: ¿debemos hacer mayores esfuerzos en comunicación para que nuestra población se sienta segura en lo que consume, en ¿no? lo que los consume, alimentos que llegan a la casa? Y hago la misma pregunta: y cuando exportamos nuestra carne, quienes están lejos sienten esa seguridad que le brinda Uruguay, y nos hacemos notar lo que es Uruguay atrás de esto. Bueno, son preguntas que hay que plantearse para contestarlas mejor si es que hace falta. Ayer consultaba a algunos operadores del mercado, justamente porque vamos a tener el reportaje con ustedes, y una de las cosas que me decían es que tal vez hay algunas dudas en cuanto Uruguay regula el uso de agrotóxicos o agroquímicos en relación a otros países. ¿Usted qué posición tiene con respecto al tema? A ver si me puedes aclarar un poquito, que somos no tan exigentes. Exactamente, ese sería el resumen de la pregunta. Bueno, yo creo que aquí, primero, el tema regulación, más allá de que exista la regulación o no, hay casos en Uruguay de cadenas productivas que han tomado algunas decisiones, no necesariamente porque existan regulaciones, sino porque lo demanda el mercado, y van más allá de las regulaciones vigentes. Eso es lo primero que quiero compartir con ustedes. Algunas cadenas, en algunos lugares, me estoy refiriendo al arroz, en algún momento todos los actores se pusieron de acuerdo: no vamos a ir por este camino, y no se fue, pero la ley lo permite hacer, y se hace. Yo no sé exactamente, no soy la mejor persona para contestar cómo estamos comparativamente con otros países. Pero el que manda acá, lo que regula más fuerte por encima de todo, es el mercado. La pregunta: quien manda aquí es el consumidor final, ya sea uruguayo o extranjero, es el consumidor final. Y si compra un producto uruguayo, tiene que estar seguro de lo que está haciendo. Y si no, tendríamos que ser responsables nosotros si lo que enviamos no es lo que él espera recibir. Y en eso el mercado es el que manda. Claro. Y por suerte estamos exportando y exportando mucho. Déjeme volver un paso hacia atrás con respecto a lo que hablábamos ayer de la actividad realizada, y usted hablaba del tema sostenibilidad o biodiversidad o diversidad. Eso requiere un trabajo interinstitucional. Justamente algo de lo que se pudo ver reflejado justamente en la actividad de ayer. ¿Cómo ve ese trabajo desde esa perspectiva? Bueno, ¿Estamos prontos para eso? Bueno, y si no estamos prontos, tenemos que estarlo. Tenemos que estarlo. Despertémonos. No, está claro. Yo siempre cuento las cosas buenas, pero es posible que algunas... En realidad no interesa cómo nos veamos nosotros, sino nos interesa cómo nos vean nuestros consumidores. Perdonen que insista con esto. Entonces, para ser creíbles debemos cumplir con ciertas pautas o normas que el consumidor valora como correctas. Y para eso precisamos información, es decir, información nacional, pero tan seria que sea aceptada y recibida por gente que no está acá, consumidores que no están en este país. Y para eso tenemos que trabajar. Para eso tenemos que trabajar en medir y tener buenas medidas, y medidas que sean confiables para terceros.
Así que ahí tenemos que trabajar. No tenemos duda. Esto puede ser cambiante porque pueden variar las exigencias de los consumidores, es decir, no es una meta muy clara. Los mercados son dinámicos y tenemos que acompañarlos, pero tenemos que acompañarlos no con la cara de decir, uy, qué pesados estos, cómo nos vienen a pedir, sino estas son oportunidades. Claro. Si nosotros las podemos salvar, capaz que otros no lo pueden salvar, y esto puede significar para nosotros mejores accesos, ¿no? Y ojalá mejores precios. Claro. Pero no simplemente hablando de accesos, miren que ahí hay habría mucho ganado. ¿Uruguay podría transformarse en una referencia en ese sentido? En lo que hace justamente a una forma de producir que no solamente brinde las ganancias que tiene que tener todo negocio, pero sino que también tenga esa cuestión de la conciencia ambiental. Sí, bueno, lo voy a contestar con una anécdota. Ayer se dijo simplemente que estemos estos ministros juntos, alguno de ellos lo dijo, palabras más, palabras menos. La foto solo ya habla, ¿no? La foto dice mucho. Y la foto dijo mucho, porque después recibí un WhatsApp de alguien que estaba en Washington, que no era uruguayo, y que dijo, ustedes están en esto, no lo sabía, me impresionó. Un mensaje de WhatsApp muy breve, pero que dice muchas cosas. Y compartirlo con ustedes, la verdad me da orgullo de todo nuestro país, porque somos capaces de trabajar en esto. Hay o se ha generado algunos mitos respecto a la ganadería, ¿no? Incluso la vicepresidenta de la República ha viajado hace poco a un congreso, un evento de la FAO, para defender la producción y la forma en la que nos alimentamos y producimos aquí en el Uruguay. Y ayer me pareció muy interesante lo que dijo Betty Hen respecto justamente a las vacas, ¿no? Y a la supuesta contaminación que generan, siendo, en algunos casos hemos escuchado, una de las principales fuentes de contaminación y del efecto invernadero. Estaría bueno que le traslade algunos de esos conceptos a nuestros oyentes. ¿Qué hay de realidad? ¿Qué hay de falsedad? ¿Cuánto contamina la ganadería en definitiva? No, está claro que los rumiantes... A ver, empecemos por la parte mala. Es cierto que los rumiantes digieren materiales vegetales de baja calidad para producir carne, y ese es un proceso relativamente ineficiente, y que dentro de los subproductos está el metano, que es mucho más agresivo que el CO2, que el anhídrido carbónico. Eso ocurre, y en casos como el de Uruguay, donde tenemos mucho más vacas que gente, comparado a nivel mundial, creo que hay otro país, uno solo que está al nivel nuestro, es decir, tenemos muchas vacas. La relación cantidad vaca-gente, digamos. Sí, exacto. Entonces hace que de las emisiones de Uruguay, la mayoría vienen de las vacas, no hay vuelta. Eso es así. Claro. Ahora bien, a nivel mundial, los vacunos siempre estuvieron en un ciclo que fue a lo que se refería Betgen ayer, entre como el pasto lo digiere, mito mecano, pero después las plantas lo vuelven a fijar en la fotosíntesis, y eso es un ciclo, por llamarlo de alguna manera, superficial, que está ahí andando estable de hace mucho tiempo. El tema es cuando hacemos un agujerito y nos vamos abajo y buscamos petróleo, y el petróleo es sinónimo de carbono que estaba escondido ahí desde hace mucho tiempo, y que nosotros lo sacamos para algunas cosas útiles, muy útiles, como puede ser el desarrollo industrial que cambió, o la revolución industrial que cambió al mundo, la economía del mundo tal como la conocemos. Pero bueno, como todas las cosas, la virtud está en el punto medio, y es posible que nos hayamos posado. Esto es lo que ha ocurrido en los últimos años. Hay un uso excesivo de ese carbono que estaba allá abajo escondido, y que ahora está en la atmósfera junto con el que yo nombré anteriormente, junto con el de las vacas, y es un lío. Entonces, ¿a dónde? Bueno, siempre para atajar las cosas se empieza por el más débil. Y posiblemente la vaca fuera la que tuviera menos peso político a nivel mundial. Yo no lo digo que no. Pero tenemos que hablar por eso es que la ciencia, y en este momento que la pandemia, recordemos las cosas buenas de la pandemia, nos está dejando de valorar la información científica, la información técnica, la información certera, que nos da argumentos para que en una mesa charlemos y discutemos. Pero si no tenemos información, nuestras discusiones
van a ser mucho más del corazón y de las emociones, pero cuando le ponemos información, el rango de lo que tenemos para discutir se estrecha, se minimiza y es más fácil tomar decisiones. ¿Qué decisiones tiene que tomar Uruguay en este sentido? Es promover lo bueno que tiene, potenciarlo, demostrarlo y salir a vender, ojalá, más y mejor. Volvemos al principio. Mónica, quiero volver al comienzo de lo que fue este reportaje con respecto a investigación agropecuaria. Ayer hice algunas consultas para el reportaje y una de las cosas que me sorprendió, y se lo pregunto, como decía Juan recién, desde la ignorancia, porque uno no maneja habitualmente el tema, es el tema de las patentes de semillas. Que es un tema muy interesante. ¿Nos podría explicar cuál es el trabajo de INIA en ese caso en particular? Sí, cómo no. A ver, el mercado de semillas, estamos hablando de vegetales, de genética vegetal, puede ser tanto para pasturas como para cultivos, básicamente es lo mismo. Existen en el mundo empresas grandes, realmente grandes, trabajando en este sentido, las cuales ellas mismas dedican importantes cantidades de recursos a investigación y desarrollo en este sentido. Pero obviamente el mercado uruguayo es un mercado chico y no van a pensar exclusivamente en el mercado uruguayo. Y nos van a enviar, no estoy hablando mal de ellas, al revés, es muy bueno lo que hacen. Pero sí es cierto que es posible que sus productos no calcen 100% con las necesidades del ambiente y del mercado uruguayo. Del ambiente, digo, entre tierra y clima, más el mercado. Entonces, sí es importante que haya desde una generación de desarrollo genético nacional, que puede ser aislado o puede ser en sociedad con estas grandes empresas internacionales. No hay nada malo en eso, en ese sentido. Pero entonces sí, obviamente, quienes trabajan en ciertas cosas, después, cuando van a vender al mercado, existen lo que se llaman las licencias. Es decir, que el productor, el usuario final, cuando compra esa semilla, una parte de ese valor es para retribuir todo este esfuerzo en investigación, pero para preservar de cómo se utilicen esas semillas y que no haya... que se respete la propiedad intelectual, básicamente. Para esto, claro, Uruguay tiene una institucionalidad que realiza INASE, que es, por un lado, comparar distintas variedades para que la información de la evaluación de variedades la haga un tercero, para que el usuario sepa cuánto más o cuánto menos produce la variedad A en relación a la variedad B, pero que además controla que lo que realmente se vende sea lo que dice esa famosa etiqueta. Es decir, una vez que hay una variedad formada, hay que multiplicarla, eso va llevando distintos nombres en la medida que se va multiplicando, y uno, consumidor final, tenga claro qué es lo que está comprando. Y hay que certificar esto, y Uruguay lo funciona en este sentido. Ayer se habló, y me pareció interesante, por parte de la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, de la emisión de un bono verde, ¿no? ¿Qué significa o qué beneficios le podría traer al país eso? Bueno, a ver, lo más importante es que todo esto que estamos charlando ahora no necesariamente es exclusivo del sector agropecuario. Esto quiere decir que estos temas trascienden y llegan al mundo de las finanzas. Claro. Esto es lo primero que hay que destacar, que a mí me ha sorprendido y creo que no soy el único. Pero estos temas trascienden a la producción de alimentos o de fibra, van más allá del sector agropecuario y llegan al mundo de las finanzas. ¿Por qué? Y bueno, porque así como hay un consumidor final que se preocupa de algunos temas, hay empresas que para potenciar su imagen quieren estar vinculadas, claro, a zonas donde se piensa en el planeta. Y entonces hay algunas empresas que cuando van a realizar sus inversiones, en vez de buscar los mayores rentabilidad, están buscando una mejor imagen, de decir, no, pero yo tengo una rentabilidad que quizás es menor, pero estoy potenciando sistemas, claro, que colaboran con el ambiente. Y si Uruguay dice, bueno, si yo me porto bien, voy por tal tasa, pero si me porto mal, yo acepto y desde el principio digo que me voy a poner tal castigo, me pongo en penitencia y de tal manera, eso es atractivo para empresas.
Y bueno, es un desafío que lo tenemos en la mano, no es un desafío sencillo. Yo no quiero meterme en temas de la ministra, pero no es un desafío sencillo, pero sí nos sentimos con ganas de que podemos llegar a brindar ese producto y lo queremos dar. Y es entonces el tema ambiente en el mundo de las finanzas. Mira, ayer justamente China anunció que se va a establecer un índice bursátil ecológico. Es el primero de ese tipo, es un paso importante, decían, para los mecanismos de financiamiento orientados al mercado en el nuevo impulso para frenar las emisiones de carbono. O sea, la segunda economía del mundo crea un índice donde se destacarían empresas que encaren desde esta perspectiva, justamente. Sí, hoy la segunda economía del mundo caminó a la primera, por creciendo. supuesto. Hoy nuestro mayor socio comercial, hoy nuestro probable tratado de libre comercio. Entonces, no es menor eso y no es menor que nosotros ya estemos en ese mismo barco. Perdónenme el atrevimiento de decir que estamos en el mismo barco con China, pero... bueno, en los hechos es para donde vamos, digamos. Es así. Si todo funciona bien de aquí a fin de año, con la prefactibilidad o como se le llame, vamos camino a eso. Es así, pero no estoy hablando exclusivamente de China, estoy hablando de los consumidores y de los inversores. Ahora agrego un grupo más. No solo son los consumidores, también son los inversores que están prestando atención en en estos temas. Y si Uruguay brinda productos en este sentido, realmente hay posibilidades. El resumen, o el resumen no, pero el comentario es: ¿todos estos desafíos van a dar dolores de cabeza? Yo creo que sí. Todo lo que es un cambio genera un dolor de cabeza. Sí, readaptarnos obviamente conlleva sus... todo es complicado. Sus remesones. Pero lo que vemos es que, cuando charlábamos en la carne no lo mencioné, pero en realidad Bill Gates, cuando tocó estos temas, en realidad a nosotros nos levantó un centro para demostrar que nuestra carne, no todas las carnes, porque la palabra carne describe muchas cosas que son muy distintas. Mucha gente habla de carne cuando se producen en el Amazonas deforestada, mucha gente habla de carne cuando se producen en feedlots, no por el concepto del feedlot, pero porque se destina a tierra que es capaz de producir alimento de consumo directo por los humanos para producir alimento para los vacunos. Entonces, es otra cosa. Y nosotros no competimos con la producción de alimentos humanos directos, sino que utilizamos una pastura que estaba ahí, que es de pobre calidad, que emite metano, que necesita para utilizarla, pero lo estamos utilizando de la mejor manera, rodeado de bichitos, de insectos, en el aire y en el suelo, por varios lados. Volviendo al tema biodiversidad. Sí, perdón, no quiero ser... pero es interesante. Pero está bien, es bárbaro enfocarnos en ese concepto. Porque si no entra todo en una misma bolsa, claro. y no lo es. Para ir cerrando, por lo menos de mi parte, es un tema creo que complejo también. Se está discutiendo a nivel político la cuestión de los suelos, la cuestión forestal también, como otra industria que ha avanzado mucho en el país. ¿Cuál es la postura de INEA? Es decir, ¿se debe generar instancias en donde se diga acá no, este tipo de producción, acá sí, estos suelos deben ser para esta actividad agrícola, estos para la otra? Sé que hay normativas al respecto, no es nuevo, pero digo, debería reformularse, barajar y dar de vuelta. ¿Qué piensa de estos temas que se están discutiendo? A ver, quiero aclarar para ser preciso, quien va a contestar es el presidente de INEA, no José Bonica, que capaz que piensa, tenga su opinión personal sobre, pero a ver, lo que sí es cierto es que la actividad forestal es muy importante en la economía del país. La actividad forestal está regulada desde hace mucho tiempo y está muy bien regulada, y eso ha sido motivo de orgullo cuando salimos de nuestro país a otros lados para comentar, nosotros tenemos una actividad forestal que se realiza de tal y cual manera, con ciertos estímulos. Ahora bien, toda esa política forestal cada tanto sufre cuestionamientos, dudas, es la correcta, merece ser ayornada, no por criticarla hacia atrás, sino para adelante, debe ser ayornada o no. Bueno, ¿cuál es el rol de INEA en esto? Es brindar datos. La discusión, todas las preguntas que tú acabas de hacer al aire son de recibo.
y para eso es mejor contestarlas o discutir o acordarlas con información. Y ahí está el rol de la investigación. Y si es una investigación como en Uruguay, que es público, no estatal, es decir, hecha por alguien que no se juega, que no tiene una camiseta puesta. O por lo menos hay pluralidad, ¿no? Exacto. Eso da no solo información, sino una confianza en esa información para quienes tienen que tomar decisiones, las tomen con más argumentos. Es la mejor forma de tomar decisiones, además. Bueno, yo creo que sí, que cuando a uno nos dicen vas por la derecha o vas por la izquierda, y si además te informan, como hoy con las aplicaciones, que por aquí hay mucho tránsito y aquí hay menos, claro, uno, vas con más información antes, sabe que a veces hay que doblar por aquí, a veces hay que doblar pero por allá. Pero se está trabajando en ese sentido, o sea, se está generando información. Sí, y está claro, a ver, es no solo producir producción forestal, tenemos que hablar de qué vamos a producir, si es exclusivamente pulpa, celulosa, o tenemos otros mercados, cómo hacerlo, cómo afecta esto a otros temas, las aguas, la dinámica de las cuencas de agua. Permítame, yo personalmente, vinculado al sector arrocero, la forestación está lejos, esos suelos no son, pero la forestación está lejos, y en su momento planteó dudas si una forestación podía hacer que las aguas escurrieran más lentamente hacia las fuentes de riego para el arroz. Es decir, que hay incertidumbres, pero por supuesto que hay, y deben existir, y son de recibo. También es cierto que una plantación forestal interactúa con la ganadería al costado. Claro, exacto. Entonces, conviven, y hay preguntas ahí que hay que hacerlas. Tienen que estar una al costado de la otra, pueden estar en el mismo lugar a la vez. ¿Cómo cambian las enfermedades y las plagas para los vacunos y los predadores? Son todas cosas que con información ayudan a que dos actividades puedan potenciarse y sacar cada una lo mejor, y dejar de lado cosas que puedan ser para perder. Más información siempre ayuda, y ese es el rol de INEA. José Bonica, presidente de INEA, muchas gracias por habernos acompañado otra mañana aquí en Oriental. El gusto de estar con ustedes. Ojalá que queden preguntas, y por supuesto quedamos a las órdenes para cuando... Sin dudas que quedan, y me encantaría en alguna oportunidad poder hacer este programa desde por ejemplo, Las Brujas. Con mucho para gusto. Para contar todo lo que se hace allí, que me parece que es, por lo que pude ver ayer para preparar el reportaje, me parece que es excepcional y es muy buena oportunidad de contarlo. Te robo medio minuto. Por favor. Con mucho gusto. Esperemos el mejor momento. Venimos muy bien, pero me estoy refiriendo a la pandemia. Hubiera sido carísimo si Uruguay pierde ensayos experimentales por problemas de pandemia. Y entonces INEA tuvo unos protocolos muy estrictos. El país anda en el orden, muy groseramente, que el 11% de su población padeció esta enfermedad. En INEA, que donde no hay jóvenes, que se enferman mucho menos, en INEA hemos andado solo en el orden del 2%. Pero lo hemos hecho no por evitar la enfermedad, sino por evitar para no tener que dejar de darle información. Para no cortar el flujo de información. Entonces, te pido por favor que seas paciente. Pero por favor. Está a la vuelta de la esquina, no nos falta nada, pero encantados de invitarlos a Las Brujas, que queda a mano o más lejos, con mucho gusto. Con mucho ya que gusto, estamos también en tren de autoinvitarnos a cosas, el mundo del arroz, que usted está en ese rubro, es muy interesante. Hablábamos con Alfredo Lago tiempo atrás. Sí. Hay todo un mundo allí, ¿no? Incluso hasta rutas dedicadas a la temática. Me imagino que es un área apasionante. Yo que no soy, yo soy sanducero, hijo de un matrimonio de salteño y sanducero, otra cosa, pero la vida me imagino llevó... la disputa en esa familia, ¿no? Bueno. Pero la vida me llevó a ir a 33 y a conocer un mundo que es totalmente distinto. Entonces sí es cierto, y Freddy Lago lo debe haber dicho, del 1% de este país somos casi el séptimo, octavo, andamos ahí, mayor exportador del mundo. Lo dijo. Sí. Es un tesorito que tenemos escondido, donde justamente la tecnología ha permitido desde suelos realmente pobres avanzar mucho y además que esto
Derrame. Gracias. Por Que favor. esto derrame al resto de la población en unas zonas donde no hay muchas opciones de otras cosas. Un enorme sector exportador, además. Sí, y de integración. Hay mucho para charlar ahí. Así que recibidas todas Ya las... tenemos dos todos los- invitaciones hechas de todos un los solo desafíos, reportaje. Todos los desafíos. Sí, explotaremos bien las entrevistas. Muchas gracias por habernos acompañado. Ha sido un placer esta mañana estar con ustedes.